El poder de la obediencia. Meditación del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. La obediencia da fuerzas y frutos. La necesidad de esta virtud para quien quiere seguir de cerca a Cristo y no poner límites al querer de Dios. Bienvenido a tu canal, Vive tu Fe. Estaba Jesús junto al lago de Genezaret con una muchedumbre que deseaba oír la palabra de Dios. Pedro y sus compañeros de trabajo lavaban las redes después de bregar una noche sin pescar nada. Y Jesús, que quiere meterse hondamente en el alma de Simón, le pidió la barca y le rogó que se apartase un poco de la tierra. Y sentado enseñaba desde la barca a una multitud. Quizá Pedro siguió con la tarea de dejar a punto el aparejo de la pesca mientras escuchaba al maestro. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Quizá han terminado de limpiar las redes de las algas y del fango del lago. Todo invita a la excusa. El cansancio que es mayor cuando no se ha pescado nada, las redes lavadas y preparadas para la noche siguiente, la inoportunidad también de la hora para la pesca. Para la mirada de Jesús, el modo imperativo y a la vez amable de dar esa orden, el supremo atractivo de Cristo que ejerce sobre las almas nobles, llevaron a Pedro a embarcarse de nuevo. El único motivo de echarse al agua con las barcas es Jesús. «Maestro», le dice Pedro, «hemos estado fatigándonos durante toda la noche y nada hemos pescado, pero no obstante, sobre tu palabra echaré las redes». In verbo, auteum, tuo, sobre tu palabra. Esta es la gran razón. En muchos momentos, cuando hace su aparición esta fatiga peculiar que origina en él no ver frutos, la vida interior personal o el apostolado, cuando nos parece que todo ha sido un fracaso y encontramos motivos humanos para abandonar la tarea, debemos oír la voz de Jesús que nos dice: «Duc in altum», guía mar adentro, comienza de nuevo, recomienza de nuevo y vuelve a empezar en mi nombre. El secreto de todos los avances y de todas las victorias está en saber volver a empezar, en sacar esa lección que nos da aquel fracaso y después intentar una vez más. A través de estos aparentes fracasos, quizá quiera decirnos el Señor que debemos actuar por motivos más sobrenaturales, como por ejemplo por obediencia, por Cristo y solo por Él. Oh poder de la obediencia. El lago de Genezaret negaba sus peces a las redes de Pedro, toda una noche en vano. Ahora obediente, volvió la red al agua y pescaron una gran cantidad de peces. Créeme, el milagro se repite cada día. Pedro se adentró en el lago con Jesús en su barca y pronto se dio cuenta que las redes se llenaban de peces, tantos que parecía que se iba a romper. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran, para que ayudasen. Vinieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Hubo pescado para todos. Dios premia siempre la obediencia con frutos incontables. Este pasaje del Evangelio está lleno de enseñanzas. Por la noche, en ausencia de Cristo, la labor había sido estéril. Lo mismo ocurre en la vida de los cristianos cuando pretenden sacar adelante tareas apostólicas sin contar con el Señor. En la oscuridad más grande, dejándose llevar exclusivamente por la propia experiencia, por los esfuerzos demasiado humanos. Te empeñas en andar solo, haciendo tu propia voluntad, nos decía Escrivá de Balaguer, guiado exclusivamente por tu propio juicio. Y ya lo ves, el fruto se llama infecundidad. Hijo, si no te rindes y no rindes tu juicio, si eres soberbio, si te dedicas a tu apostolado, trabajarás toda la noche. Toda tu vida será una noche y al final amanecerás con las redes vacías. Pedro mostró su humildad al obedecer a quien
por no ser hombre de mar, bien se podría pensar que un poco o nada sabía de aquel trabajo en el que día tras día Simón había conseguido tanta experiencia y un gran saber. Sin embargo, se fía del Señor. Tiene más confianza en la palabra de Jesús que en sus años de brega. Esto nos indica también que el Señor ya lo había ganado para sí y que poco faltaba para que lo dejara todo por él. Esta obediencia y esta confianza en las palabras de Jesús fue la última preparación de Pedro para recibir su llamamiento definitivo. Parece como si el Señor hubiera dispuesto su llamada después de un acto de obediencia y de confianza plena. La necesidad de la obediencia para quien quiere ser discípulo de Cristo, por encima de toda razón de conveniencia y de eficacia, está en que forma parte del misterio de la redención. Pues Cristo mismo reveló su misterio y realizó la redención con su propia obediencia. Por eso, el que quiera seguir los pasos del Maestro no puede limitar su obediencia. Él nos enseñó a obedecer en lo fácil y en lo heroico, pues obedeció en cosas gravísimas y dificilísimas, hasta su muerte de cruz. La obediencia nos lleva a querer identificar en todo nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que se manifieste a través de los padres, de los superiores, de los deberes que llevan consigo los quehaceres familiares, sociales y profesionales. La voluntad de Dios, en lo que hace referencia al alma, se revela de modo muy particular en los consejos de la dirección espiritual. El Señor espera de nosotros, por tanto, una conducta que se debe de incluir en toda circunstancia es una obediencia delicada y alegre, sobre todo al romano pontífice y al magisterio de la Iglesia. Por eso, si pertenecemos con Cristo, en Cristo, Él llena siempre nuestras redes. Junto a Él incluso lo que parecía estéril y sin sentido se vuelve eficaz y fructuoso. La obediencia. La obediencia hace meritorios nuestros actos y sufrimientos, de tal modo que, de inútiles que estos últimos pudieran parecer, los sufrimientos, pueden llegar a ser muy fecundos. Una de las maravillas realizadas por nuestro Señor es haber hecho que fuera provechosa la cosa más inútil, como es el dolor. Él lo ha glorificado mediante la obediencia y el amor. Pedro quedó asombrado ante aquella captura que habían realizado. El Señor se manifestó en este milagro de modo muy particular para él. Pedro miró a Jesús y entonces se arrojó a sus pies diciendo: «Apártate de mí, que soy un hombre pecador». Comprendió su pequeñez ante la suprema dignidad de Cristo. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar». Pedro y quienes le habían acompañado en la pesca, sacando las barcas de la tierra y dejadas todas las cosas, le siguieron. Jesús comenzó pidiéndole prestada una barca a Pedro y se quedó con su vida. Pedro dejaría atrás de sí una huella imborrable en tantas almas que Cristo mismo puso a su alcance. Comenzó a obedecer en lo pequeño y el Señor le manifestó los grandiosos planes que tenía para él. Pobre pescador de Galilea, que tenía desde la eternidad un designio en el corazón de Dios. Nunca pudo sospechar la trascendencia ni el valor de su vida. Miles y miles de personas se encendieron en su fe, en la que en aquellos que le siguieron aquel día, que Jesús les miró, y que muy particularmente en Pedro, que sería la roca, el cimiento inconmovible de la Iglesia. Tampoco nosotros podemos sospechar las consecuencias de nuestro seguimiento fiel a Cristo. Cada vez nos pide más correspondencia, más docilidad, más obediencia a lo que de modo diferente nos va manifestando. Si somos fieles, un día nos hará contemplar el Señor la trascendencia de lo bien que nos ha hecho en el alma el seguirle con las obras. Eres, entre los tuyos, alma de apóstol, piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y tu palabra un primer círculo, y de este otro,
y otro cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? San Escrivá de Balaguer. El día de hoy nos proponemos no poner límites al Señor como no los puso Pedro. Si eres de los del mar adentro, cava con firmeza tu timón. Si te das a Dios, date como los santos se dieron, que no haya nada ni nadie que merezca tu atención para frenar tu marcha. Eres de Dios. Si te das, date para la eternidad. Ni el oleaje, ni la resaca moverán ni conmoverán tus cimientos. Dios apoya en ti. Arrima tú también el hombro y navega contra corriente. Duc in altum. Lánzate a las aguas con la audacia de los enamorados de Dios. Nuestra Madre Santa María, la Stella Maris, estrella del mar, nos enseñará a ser generosos con el Señor cuando nos pida prestada una barca y cuando quiera que le demos la vida entera. Ninguna condición hemos puesto para seguirle. Que Dios te bendiga.